Si esta tarde pudiéramos tener una llave de parte de Dios que abriera muchas puertas, ¿le gustaría realmente tenerla? Quiero darle una llave que Dios, bueno, no es de mi parte, pero es de parte de Dios, que está en las Escrituras, que teniéndola, usándola, se abren muchas puertas delante de Dios. Es como una especie de llave maestra que abre, no una ni dos, abre muchas puertas. Aún podría atreverme a decir que cosas que están en el corazón de Dios. Abra su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5. Creo que voy a ser breve esta tarde, hermanos. Sé que están cansados, tanto fiesta tras fiesta y trabajo tras trabajo y todo eso, ¿verdad? Pero qué bueno, porque a Dios le agrada que los hermanos habiten juntos en armonía, ¿verdad? Ya estamos ahí en 1 de Pedro capítulo 5. Vamos a leer juntos el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7. Síganme en voz alta. Dice así: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro buen Dios y Padre eterno, le damos gracias una vez más. Señor, con humildad de corazón venimos a ti para pedirte que usted hable en nuestras vidas. Ojalá, Señor, lo que oímos esta mañana pudiera ayudarnos, Señor, y podamos nosotros quitarnos las vendas de nuestros ojos, esos tapones, Señor, en los oídos, Padre, y que podamos nosotros percibir tu voz, mirar, Señor, tu gracia y poder palpar, Señor, tu misericordia. Ayúdame a ser un instrumento que te honre y que te glorifique, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la llave que quiero compartirles? Es humillarse. Una cosa es ser humilde, con la cual la mayoría de nosotros batallamos, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con cómo me visto, sino con una actitud del corazón, una actitud ahora sí que del carácter de cada persona. Y la posición económica muchas veces no tiene nada que ver con esto. Y una cosa es ser humilde, otra cosa es ser humillado y otra cosa es humillarse. ¿Okay? Somos humillados cuando hay diferentes circunstancias en nuestra vida que nos oprimen, ¿verdad? Que nos hacen como que bajemos de intensidad, que nos pongamos más quietos, amén. Pero, ¿qué es bíblicamente humillarse? En repetidas ocasiones en la Biblia Dios nos dice que es bueno para nosotros humillarnos. Una vez escuché a un pastor que decía: antes de que Dios me humille, yo prefiero humillarme antes. Y yo le capté mucha lógica en lo que él estaba diciendo, yo le entendí lo que él estaba diciendo. Y la verdad es cierto. Antes de que Dios me humille, yo prefiero ir a Él y humillarme y decirle: Señor,
vengo delante de ti. ¿Qué es humillarse bíblicamente? Vamos a ver a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. En los versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, en los versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? ¿En quién? Cristo Jesús, nuestro ejemplo, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Según lo que estamos leyendo aquí, entonces, ¿qué es humillarnos? Obedecer. ¿Ok? Es despojarnos de lo que pretendemos ser o de lo que creemos ser para hacernos obedientes. Es despojarnos de lo que somos o de lo que pretendemos ser o de lo que creemos ser para hacernos entonces obedientes. Cristo, siendo Dios, el creador de todas las cosas, en verdad no tenía necesidad de humillarse. En verdad no tenía necesidad ni siquiera de venir a la tierra y empolvarse los pies. Pero Él no estimó a ser Dios como aferrarse a Dios y decir, yo soy Dios, ¿yo por qué tengo que ir a hacer eso? ¿Verdad? Voy a mandar a un ángel, voy a ver cómo le hacen para salvarse. Pero Él no escatimó nada de eso. Y Él dijo, aunque yo soy Dios, yo voy a tomar un cuerpo de un ser humano y voy a aprender obediencia y me voy a humillar, me voy a ser obediente. Es reconocer, hermanos, que hay alguien que es más grande que nosotros. Mire a Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Por eso le dije hace unos momentos que era una llave que abría muchas cosas delante de Dios, cosas que están en el corazón de Dios. Dice, si mi pueblo se humillare, y sobre el cual dice mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Uno de nuestros problemas muy grandes es que nosotros no andamos en malos caminos, amén. Todos andamos bien acá, oh wow, todos somos bien. Ese es nuestro gran problema, hermano. Los hermanos todos piensan que están bien, las hermanas piensan que todas están bien, los hijos piensan que todos están bien, y todos aquí pensamos, ¿quién sabe a quién le estarán diciendo? Y ese es nuestro problema. Eso se llama soberbia delante de Dios, y delante de Dios, cuando estamos siendo soberbios, Dios resiste a los soberbios. Pero si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconociere que hay alguien más grande que él, y reconocieren sus pecados, y se convirtieren y oraren, dice, y se convirtieren,
entonces, dice Dios, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se da cuenta que en nuestra tierra las cosas que son afectadas por nosotros no andan del todo bien. Hay carencias de salud, hay carencias de economía, hay carencias de una buena relación en los matrimonios. Nos sorprenderíamos al mirar que hay detrás de una cara, todo está bien. Pero es que como que creemos que eso de humillarnos, eso no es para nosotros. Porque tenemos una mala cultura donde desde chicos, desde que recién nacimos, nos enseñaron a no dejarnos. Tanto a hombres como a mujeres nos enseñaron a no dejarnos. ¿Y por qué te dejas? Pues si te pegó tu amiguito en la escuela, hazle tú lo mismo, o llévate a tu hermano para que te defienda. Oh, eso yo lo escuché muchas veces. Pero no te dejes. Lo escuché una vez de mi padre que me dijo, pues llegué golpeado a la casa, ¿y qué te pasó? No, pues me pegaron. Y escuché ese consejo, no te dejes. Y para mí fue como una cheque abierto. Entonces la próxima vez que tuve oportunidad agarré a un niño y lo golpeé. Sus papás fueron y se quejaron a la casa. Mi papá fue a buscar con un chicote de esos amarillitos con azul y me regresó a la casa. Y yo le decía, pues tú dijiste que no me dejara. Y fue el único que hice. Pero es la verdad, hermanos. Y esa cultura choca con las Escrituras, choca con lo que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a ir otra vez a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es humillarnos? Humillarnos es despojarnos de lo que creemos ser para hacernos obedientes. Es reconocer que hay alguien que es más grande que nosotros y también es venir a Él y declararle todo lo que somos. Tenemos una historia en Génesis, creo que es por ahí el capítulo 27, donde Jacob lucha con el ángel. Y el ángel dice, ya déjame porque ya está amaneciendo. Y Jacob le dijo, no te dejo si no me bendices. ¿Verdad? Dice que era el ángel de Jehová. Y el ángel entonces le pregunta, ¿cómo te llamas? Su problema de Jacob durante toda su historia hasta ese momento era un hombre soberbio. Y nosotros sabemos que siendo el ángel de Jehová, pues se conocía cómo se llamaba Jacob. No estaba ahí por casualidad. Sabemos qué es lo que estaba haciendo ahí con Jacob. Estaba tratando con él. Y le dijo, bueno, si quieres que te bendiga, dime cómo te llamas. Lo que le estaba diciendo es que Jacob tenía que reconocer lo que había detrás de él, de su nombre, ¿verdad? Jacob quiere decir usurpador, tramposo, mentiroso, etcétera, etcétera.
Lo único que el ángel les estaba pidiendo era que Jacob reconociera quién era él. Y hermanos, la mayoría de las veces es lo que no venimos a reconocer delante de Dios. Si nos hincamos a orar y comenzamos, Dios, pues gracias porque tú eres bueno. Oye, fíjate que necesito esto y necesito el otro y aquello. Y ni siquiera podemos escuchar que Dios dice, hey, espérate, ¿tú quién eres? Señor, pues ¿cómo que quién soy? Pues soy tu hijo, me salvaste con la sangre de tu hijo Jesucristo, ¿verdad? Y así contestaríamos. Pero Dios no está preguntando eso. Dios quiere que tú le digas y que yo le diga quién realmente somos. ¿Para qué nos sirve humillarnos? Primeramente es la actitud más hermosa que un ser humano pueda profesar. Es la actitud más hermosa de un ser humano delante de Dios. Mire el capítulo 18 de Lucas, Lucas 18. ¿Ya llegaron ahí? Lucas 18, versículos 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Le voy a leer toda la historia para que lo capten. Jesús está platicando esto, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, como si fuese un bautista fundamental independiente. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vea cómo Dios le agrada esta actitud de un ser humano. Este era era judío, fariseo, muy jactancioso de su secta, y el otro simplemente era un pecador delante de Dios, que ni aún quería alzar los ojos al cielo porque no se atrevía, considerando que no era digno ni siquiera de voltear hacia Dios. A veces, hermanos, queremos orar acostados. Señor, hola. La actitud que tomamos al momento de orar es importante. La actitud que tomamos refleja si realmente necesitamos, queremos la presencia de Dios. Luego hacemos burlas, jugamos con esto. Había un pastor que decía, Señor, pues lo que te dije ayer. O sea, ni siquiera íbamos a orar por los alimentos y el hermano dijo, pues, Señor, pues lo que te dije ayer. Y qué desenfreno, qué falta de humildad delante de Dios.
Es la actitud más hermosa de un ser humano delante de Dios, estar humillados. Es la puerta, hermanos, al trono de la gracia. Isaías 57:15. Isaías 57:15. ¿Ya lo tienen? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he criado. Dice Dios que Él habita con los humildes. ¿Ve cómo sí es una llave que abre muchas cosas? ¿Ve cómo sí nos conviene humillarnos delante de Dios? Pero no solamente delante de Dios, sino permanecer y mantener una actitud humilde. Yo no soy mejor que usted, ni usted es mejor que yo. Simplemente somos seres creados por Dios, cada uno de manera que Dios quiso crearnos y que Dios quiso formarnos, y estamos aquí con un fin de parte de Dios. Pero no porque soy el pastor soy más que usted, ni usted porque tenga un título es más que yo. Ni los jóvenes son más que los ancianos, ni los ancianos son más que los jóvenes. Es el camino, hermanos, que a Dios no me desprecie. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, 12. Entonces me dijo Daniel, no temas. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Sí, hubo algunos problemitas en el viaje y el ángel se tardó algunos días, pero la Biblia dice, el mensaje que el ángel le da a Daniel, le dice, oye Daniel, desde el día que tú propusiste en tu corazón a buscar a Dios y humillarte delante de Dios, desde ese día Dios ya te empezó a escuchar. Nuestro problema, hermanos, se llama soberbia. Y la soberbia se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta de muchas formas. No es nada más la persona altanera que grita o etcétera, o lo que común conocemos como un soberbio. Pero he visto muchas personas que ni siquiera hablan, pero son bien soberbios. La humillación, hermanos, también nos da un lugar en los cielos. Mateo 18, 3 y 4. Mateo 18, 3 y 4. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Tremendo, hermanos. La humillación nos da un lugar en los cielos. Si no nos humillamos para recibir a Cristo, no tenemos a Cristo. Si realmente no venimos a Cristo reconociendo nuestros pecados, reconociendo que le hemos fallado, sabiendo que hemos ido en contra de Él, no tenemos a Cristo. Usted tal vez podría ser el mejor bautista, o el mejor pentecostés, o el mejor presbiteriano, o el mejor lo que sea. Pero si no tiene a Cristo, si no recibió a Cristo humillado, no tiene nada. Usted va a ir al infierno cuando se muera. Porque nunca se ha dicho, y nunca han dicho las Escrituras, que por ser miembro de una iglesia, soy salvo. Soy salvo por Cristo, por recibir a Cristo. Y para eso necesito este elemento. Necesito humillarme. Es la petición de Dios, es su voluntad que nos humillemos. Vea Miqueas capítulo 6. A los estudiantes del instituto, alguien ayúdenle, no saben dónde está Miqueas. Capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cositas muy sencillas, ¿verdad? ¿Qué pide tu Dios de ti? Solamente que seamos justos, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo humillado delante de Dios? Pues es cuando se estaba muriendo mi pariente, o cuando se estaba muriendo mi hijo, o cuando se estaba muriendo, no sé, o cuando tenía una gran deuda, o cuando tuve un problema de tránsito, entonces me humillé, o cuando tuve un problema familiar, entonces me humillé. Entonces, esa fue la última vez que usted se humilló. ¿Hace cuánto? Necesitamos nosotros venir a Dios, pero venir humillados. Humillarnos nos hace justos delante de Dios. Mire a Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones, pues? Hay una barrera que se llama falta de humildad. Y que tú oras y eso no deja pasar la oración hasta los cielos. Que Dios la conoce, sí, Dios la conoce, pero tu oración no llegó muy lejos. Llegó hasta tu propio techo, donde hace falta la humildad. También la humillación es camino hacia la sabiduría. Vea el Salmo 119, versículo 71. 119, 71.
Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La humillación detiene, hermanos, la ira de Dios. Primera de Reyes, capítulo 21. La humillación detiene la ira de Dios. 21, 25 al 29. Primera de Reyes 21, versículos 25 al 29. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable. Fíjese bien, Acab se convirtió en gran manera en un ser abominable que si Dios lo miraba le causaba náuseas. Caminando, dice, en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Hermanos, de ser un ser abominable a los ojos de Dios, un ser repugnante a los ojos de Dios, un ser que Dios no lo soportaba. Y viene la sentencia sobre este hombre, y cuando este hombre oyó las palabras de parte de Dios, entonces este hombre hizo algo que cambió la actitud de Dios hacia él. Se humilló. Y entonces Dios habla con Elías y le dice: oye, Elías, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ciertamente el pecado siempre trae consecuencias. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, la actitud de Dios puede cambiar. En la mañana mirábamos como ejemplos que el diablo estaba esforzándose en cubrir nuestros sentidos para que no pudiéramos mirar, para que no pudiéramos oír, para que no pudiéramos oler, para que no pudiéramos palpar, para que no pudiéramos gozar. Y vemos con tristeza cómo tiene éxito, porque aunque podamos venir a la iglesia, de todas maneras no hacemos nada para Dios. Entonces, existe que se alimenta desde los avernos, se alimenta nuestra soberbia, se alimenta nuestro no humillarnos delante de Dios. Todas estas cosas que en la mañana estuvimos mirando, que pueden cambiar, y todas las cosas que nos son contrarias, que pueden cambiar tan solo si nos humillamos delante de Dios. Fíjese todo lo que humillarme delante de Dios me permite. Primero es la actitud más hermosa de un ser humano ante la presencia de Dios.
Luego es la puerta al trono de la gracia. Luego es el camino a que Dios no me desprecie. La humillación nos da un lugar en los cielos. Es la petición de Dios, es su voluntad que nos humillemos. Me hace ver justo delante de Dios, es camino a la sabiduría, y la humillación detiene la ira de Dios. Cuando no somos humillados, no humildes, en el sentido que conocemos de lo que es humildad, ay, pobrecito de mí, ay, qué ropa tan pobrecita traigo, ay, pobrecito de mí que soy humilde. No, cuando somos humillados delante de Dios, podemos tener muchas bendiciones de parte de Dios, pero cuando no, resistimos a la palabra de Dios. Cuando no nos humillamos, nos predican un mensaje y no nos humillamos, lo que estamos haciendo es estamos resistiendo la palabra de Dios. A ratito vamos a hacer una invitación, y lo digo nada más como ejemplo, no como cuña para que usted venga al altar. Muchos se van a quedar sentados ahí, ni siquiera van a inclinar su rostro para orar. Eso yo lo veo todos los servicios. Eso yo me doy cuenta. Y veo una actitud de soberbia, de resistir la palabra de Dios. No, yo no voy allá porque van a pensar que a mí me habló. Bueno, hermano, si te habló, qué bueno. Yo no soy quien para juzgarte. Yo me regocijo contigo que te puedas humillar y buscar el rostro de Dios para que tu vida sea mejor. Pero nos ponemos duros, y aunque Dios nos esté tratando de decir, el Espíritu Santo nos dice, oye, ve al altar, humíllate. No, ¿qué van a pensar de mí? No. Y anteponemos un montón de berrinches humanos o un montón de cosas, de pretextos que ponemos, y de esa manera tratamos de acallar esa voz que nos dice, humíllate delante de Dios. Pues entonces estamos resistiendo a la palabra. Cuando no oramos a nuestro Dios, estamos resistiendo a nuestro Dios. Debemos estar en constante comunión con Dios, debemos estar buscando constantemente arrodillarnos delante de Dios, buscar su rostro, caminar con Él, saber qué es lo que Él quiere de mí, etcétera, etcétera. Pero hay gente, hay cristianos que ya no oran. Y si oran, ahí acostados en la cama, Señor, te doy gracias por este día, buenas noches. Amén. Y no terminan de decir amén cuando ya están roncando. Eso no es humillarnos. Cuando no reconocemos nuestros pecados delante de Dios, no nos humillamos. No importa que me hinque, no importa que tenga las más bonitas palabras para Dios en la oración, pero si no estoy reconociendo mis pecados, no me estoy humillando delante de Dios. Necesito. Hermano, antes de orar, piense qué le va a decir a Dios. El caballo se prepara para la batalla. No se levante todo dormido y, ay, Señor, gracias. Ay, te pido por el pastor, los hermanos, y mi familia. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Ni usted mismo se acuerda ya más al rato que oró. Oh, es que me agarró el espíritu, hermano. Ahora obra así el espíritu. ¿Ya te convencieron los liberales?
No, hermano. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y hermano, aún para venir y tener comunión con Dios, necesitamos orden. Oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Y lo mismo dice de cantar, ¿verdad? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Antes de orar, hermano, yo le recomiendo, es una recomendación. Siéntese para pensar qué es lo que va a platicar con Dios. No se suelte ahí como ni sabe qué está diciendo. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es del Espíritu. Y usted ya termina y se siente muy espiritual. Eso no es del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó cómo debíamos orar. Cuando dice vosotros diréis así, está diciendo piensa lo que vas a decir. Entiende lo que vas a decir. Y si piensa que no se va a acordar, haga una lista. Voy a orar por esto y esto y esto. Puede llegar a su lugar donde va a orar, preparado. Luego le pide al Espíritu Santo que lo ayude. Y empiece por reconocer sus pecados. Señor, ante ti está un hombre pecador. Que hace esto, que deja de hacer esto, que ha hecho esto otro, etcétera, etcétera. Señor, yo entiendo que para que tú y yo podamos tener comunión esta mañana o esta noche o en este mediodía, no sé, yo necesito humillarme. Señor, sé y reconozco que merezco un regaño, que merezco un coscorrón, que merezco una reprimenda de tu parte. Pero vengo aquí, antes de que esto suceda, a decirte que yo he hecho esto y que te pido perdón. No es, Señor, te doy gracias por la vida, perdóname todos mis pecados, Señor, porque aún eso es soberbia. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pues ahí tú sabes, Señor. Sí, Él sabe. Pero si nosotros no podemos decirle cuáles, entonces eso quiere decir que no estamos conscientes. Por lo tanto, no estamos arrepentidos. Humillarnos delante de Dios es una llave que abre muchas puertas en la presencia de Dios. Me atrevo a decirle, abre el corazón de Dios. Me sorprende. Acab, hombre terriblemente perverso, él y Jezabel hicieron, mandaron matar a Nabor, nomás para quitarle un pedacito de terreno, que porque le gustó para un jardín. Al final, a esa mujer se la comieron los perros, tuvo su merecido. Pero qué bondad del corazón de Dios cuando un hombre se arrepiente y se humilla. Isaías 55,
versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué andamos ahí sin gozo, sin ganas de tener una vida activa como cristianos? Porque el gozo viene de Dios. No se produce con fiestas, bailes y etcétera, etcétera. No se produce de la carne. El gozo auténtico viene de Dios. Pero cuando el hombre no sabe humillarse delante de Dios, entonces Dios resiste al hombre. Y si vamos a vivir una vida cristiana, tratando de hacer para Dios, pero Dios resistiéndonos, entonces es una vida muy dura. ¿Quiere tener éxito en la vida? La clave es humíllese delante de su Dios. Reconozca quién es Dios, reconozca quién es usted, darle la honra de vida a Dios, organice su vida de tal manera que Dios pueda decir: mi siervo se humilla. Y entonces Dios caminará con nosotros. Dios estará contento y bendecido de andar a nuestro lado donde quiera que vayamos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a dejar que el piano toque. Medite, hermanos. Tómese un tiempo para meditar. Dios es bueno y la honra y la gloria son de Dios. Créalo que lo que más nos conviene es una actitud de humillación delante de Dios. El hombre que no se humilla no sabe entender a Dios, no ha comprendido a Dios. El hombre que no se sabe humillar no sabe conseguir de Dios lo que necesita. Padre Celestial, gracias. Ayúdanos a ser un pueblo, Señor, que sepa humillarse delante de ti.
Tus siervos, los apóstoles, pidieron que les enseñaras a orar. Nosotros te pedimos esta tarde que nos ayudes a humillarnos voluntariamente delante de ti, Señor. Que nos ayudes a reconocer cuando fallamos y que realmente, Señor, podamos llegar en humillación ante ti. No echándole la culpa a nadie más, sino reconociendo que hemos pecado, Señor, porque nosotros así lo decidimos. Normalmente, Señor, andamos buscando a quien echarle la culpa de todo. Y sabemos que al final del camino eso se llama soberbia también. Porque no queremos reconocer nuestros propios errores. Señor, mi corazón se llena de admiración delante de ti, Señor, al ver cómo reaccionaste, Padre, delante de Acab cuando Acab se humilló. Porque eso me da esperanza, Señor. Yo también soy malo como Acab. Yo también fallo, Señor, constantemente. Ayúdanos, Señor, a mantenernos humillados. No queremos, Señor, que resistas todos nuestros proyectos, sino por lo contrario, Señor, que usted los bendiga y los prospere, porque al final, Señor, serán para su honra y gloria. Padre, bendice a mis hermanos que se han postrado. Ayúdanos a entender este asunto de la humillación delante de ti. Y esta noche, cuando van a casa y se van a orar para dormir, o mañana, Señor, que se levanten, recuérdales cuán importante es humillarse delante de ti, Señor. El fariseo simplemente regresó a casa. El publicano regresó justificado y bendecido, porque ni aún se atrevía a levantar los ojos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que era un pecador. ¿Cuántas veces, Padre, nosotros hemos ido a orar, pero a orar como ese fariseo? Hasta nos hemos atrevido, Señor, a exigir que por tus promesas cumplas cosas, cuando lo único que habíamos necesitado hacer era humillarnos ante tu presencia. Padre, de verdad perdónanos. No sabemos humillarnos. Fallamos constantemente y acumulamos pecado tras pecado en nuestras vidas. Rebeldía, desobediencia, malas actitudes, murmuraciones, malos pensamientos, Señor, y tanta basura. Mi Dios, te rogamos, te suplicamos, no te apartes de nosotros, no nos resistas. Queremos ver una iglesia próspera, una iglesia que te honre y que te glorifique. Queremos crecer en número de familias. Queremos ver jóvenes, Señor, entregando sus vidas a servirte a ti. Queremos ver matrimonios, Señor, componiendo sus vidas. Hombres saliendo de las drogas, Padre, y rindiendo sus vidas a ti. Pero sabemos que todo eso es posible solamente si tú lo haces posible. Señor, no nos resistas. Nosotros te necesitamos. Nuestro pueblo, nuestra ciudad te necesita, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos sinceramente. Perdona nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a no seguir pecando. Y si pecamos, danos la capacidad de humillarnos delante de ti. Señor, lo ponemos todo en tus manos. A través de los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.